A veces, la vida nos pone en caminos que no entendemos. Perdemos algo, enfrentamos una crisis o sentimos que todo está en contra. Pero, ¿y si cada desafío tuviera un propósito oculto? ¿Y si cada pérdida, cada error y cada giro inesperado fueran parte de un plan más grande? El budismo nos enseña que nada es casualidad. Cada experiencia nos moldea, nos enseña y nos acerca a una verdad más profunda. En este vídeo, vamos a descubrir cómo confiar en la vida, aceptar lo que nos sucede y transformar cada obstáculo en una oportunidad. Si alguna vez te has preguntado, ¿por qué me pasa esto?, quédate hasta el final, porque la respuesta podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. El propósito oculto del sufrimiento. El dolor es una de las experiencias más universales del ser humano. Nadie escapa a la pérdida, el fracaso o la decepción. Sin embargo, lo que nos diferencia no es lo que vivimos, sino cómo lo interpretamos. En el budismo, se enseña que el sufrimiento no es un castigo ni una injusticia, sino un maestro disfrazado. Aunque en el momento no lo entendamos, cada dificultad tiene un propósito oculto. Cuando algo nos duele, nuestra primera reacción es resistirnos. Queremos que el problema desaparezca, que la situación cambie, que todo vuelva a ser como antes. Pero, ¿y si el sufrimiento no estuviera ahí para castigarnos, sino para transformarnos? Muchas de las grandes enseñanzas de la vida solo llegan a través del dolor. Como el fuego que purifica el oro, las dificultades nos moldean, eliminando lo innecesario y revelando nuestra verdadera esencia. El Buda enseñó que el sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento innecesario es opcional. La diferencia está en cómo lo enfrentamos. Si nos aferramos al dolor, lo prolongamos. Si lo resistimos, lo hacemos más fuerte. Pero si aprendemos a observarlo sin miedo, descubrimos que dentro de cada experiencia difícil hay una semilla de sabiduría esperando a ser comprendida. Hay una historia budista que ilustra esto perfectamente. Un discípulo se quejaba con su maestro de lo injusta que era su vida. Sentía que todo estaba en su contra, que nada salía como él quería. El maestro le pidió que trajera un puñado de sal y lo pusiera en un vaso de agua. Luego le pidió que bebiera. El discípulo hizo una mueca y dijo que estaba demasiado amarga. Después, el maestro lo llevó a un lago, le pidió que echara la misma cantidad de sal y luego probara el agua. Esta vez, el discípulo dijo que el agua seguía siendo pura. El maestro sonrió y le dijo, el sufrimiento en la vida es como la sal. No cambia. Lo que cambia es el recipiente en el que lo colocamos. Si quieres que tu sufrimiento sea menos amargo, expande tu perspectiva. Esta historia nos enseña que cuando nos enfocamos solo en nuestro dolor, este lo llena todo. Pero cuando ampliamos nuestra visión, cuando entendemos que cada experiencia forma parte de un proceso mayor, el dolor deja de consumirnos. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿para qué me está pasando? Muchas veces, las peores experiencias de nuestra vida terminan llevándonos a los mayores aprendizajes. Lo que en un momento parecía una tragedia, con el tiempo se revela como una bendición disfrazada. Perder un trabajo puede llevarnos a descubrir una vocación más auténtica. Una ruptura puede enseñarnos el valor del amor propio. Una crisis personal puede despertarnos y hacernos ver la vida con otros ojos. El budismo nos invita a ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento. No se trata de buscar el dolor, sino de entender que, cuando llega, no viene a destruirnos, sino a enseñarnos algo. Cada situación difícil nos obliga a desarrollar nuevas habilidades, paciencia, resiliencia, compasión. Nos muestra que partes de nosotros aún necesitan sanación y nos da la oportunidad de transformarnos. Para poner esto en práctica, la próxima vez que enfrentes un desafío, en lugar de resistirte, detente y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? ¿Qué me está mostrando este dolor sobre mí mismo? El sufrimiento es parte de la vida, pero no tiene que definirnos. Cuando aprendemos a aceptar sus lecciones, dejamos de verlo como un enemigo y comenzamos a usarlo como una herramienta de evolución. En última instancia, cada prueba es un paso más en nuestro camino hacia la iluminación. Sin caos, no hay transformación. La comodidad es un estado que todos buscamos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en su efecto sobre nosotros. Cuando todo está bajo control,
Cuando la vida fluye sin sobresaltos, tendemos a quedarnos donde estamos. Nos aferramos a lo que conocemos, evitamos los riesgos y preferimos la seguridad de lo familiar. Pero el budismo nos enseña que sin caos, no hay transformación. Las crisis, aunque dolorosas, son el motor del cambio. Nos sacuden, nos obligan a despertar y nos empujan a evolucionar. Si nunca enfrentáramos desafíos, nunca nos veríamos forzados a desarrollar nuevas habilidades, a replantearnos nuestras creencias o a explorar caminos diferentes. La vida, en su infinita sabiduría, usa la adversidad como una herramienta para nuestro crecimiento. Imagina una semilla. Si permanece en la superficie, nunca se convertirá en árbol. Necesita ser enterrada en la oscuridad, romperse desde dentro y atravesar la tierra antes de ver la luz. Lo mismo ocurre con nosotros. Sin momentos de dificultad, sin rupturas internas, no podríamos alcanzar nuestro verdadero potencial. Hay una historia budista que lo ilustra bien. Un discípulo le preguntó a su maestro por qué la vida era tan difícil. El maestro lo llevó al bosque y le mostró una mariposa que luchaba por salir de su capullo. El discípulo, conmovido, quiso ayudarla y abrió el capullo con sus manos. La mariposa salió, pero sus alas eran débiles y nunca pudo volar. Entonces, el maestro le explicó, el esfuerzo de salir del capullo es lo que fortalece sus alas. Sin esa lucha, nunca podría volar. Así como la mariposa necesita la resistencia del capullo para desarrollarse, nosotros necesitamos el caos para fortalecernos. Cada desafío nos obliga a adaptarnos, a crecer, a encontrar nuevas formas de enfrentar la vida. Sin momentos de crisis, seguiríamos siendo los mismos, atrapados en nuestra zona de confort. El budismo nos enseña a ver el caos no como un enemigo, sino como una oportunidad. En lugar de preguntarnos, ¿por qué está pasando esto?, podemos preguntarnos, ¿qué cambio está tratando de impulsarme esta situación? Si miramos atrás, veremos que las mayores transformaciones de nuestra vida no ocurrieron en momentos de calma, sino en tiempos de crisis. Las pérdidas nos enseñaron el valor de lo que tenemos, los fracasos nos hicieron más fuertes, los cambios inesperados nos llevaron a caminos que nunca habríamos explorado por decisión propia. Aceptar el caos no significa disfrutar del sufrimiento, sino comprender que es parte del proceso. Cuando dejamos de resistirnos y comenzamos a fluir con los cambios, encontramos una fuerza dentro de nosotros que no sabíamos que teníamos. La vida no se trata de evitar los desafíos, sino de aprender a usarlos a nuestro favor. Cada crisis es una invitación a evolucionar. Y si confiamos en el proceso, veremos que, después del caos, siempre llega una nueva versión de nosotros mismos, más fuerte, más consciente y más libre. El Dharma, el orden invisible de la vida. A veces, parece que la vida no tiene sentido. Nos enfrentamos a obstáculos que no esperábamos, las cosas no salen como planeamos y sentimos que estamos en el camino equivocado. Pero el budismo nos enseña que todo en el universo sigue un orden, aunque no siempre podamos verlo. Ese orden es el Dharma. El Dharma es la ley natural que rige todo lo que existe. Es el flujo perfecto de la vida, donde cada evento ocurre en el momento preciso y por una razón específica. No hay errores, no hay coincidencias. Todo lo que nos sucede, incluso lo que consideramos negativo, forma parte de un equilibrio mayor. Pensemos en la naturaleza. Las estaciones cambian en el momento exacto, los ríos fluyen sin resistencia, los árboles crecen sin apresurarse. Nada en la naturaleza se pregunta por qué las cosas son como son, simplemente sigue su curso. Pero los seres humanos nos resistimos. Queremos que la vida se ajuste a nuestras expectativas, y cuando no lo hace, sufrimos. Hay una historia en el budismo que lo explica bien. Un hombre estaba atrapado en medio de una tormenta en el océano. Luchó con todas sus fuerzas contra las olas, pero cuanto más peleaba, más se hundía. Exhausto, dejó de luchar y se entregó a la corriente. En ese momento, el agua lo llevó suavemente hasta la orilla. Así funciona el Dharma. Cuando dejamos de resistirnos y confiamos en el flujo de la vida, encontramos nuestro camino con menos sufrimiento. Esto no significa que debamos ser pasivos o que todo esté predestinado. Al contrario, el Dharma nos invita a actuar con conciencia, a tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera naturaleza. Muchas veces, el sufrimiento aparece cuando nos alejamos de nuestro propósito. La vida nos da señales, pero si las ignoramos,
nos encontramos con dificultades que nos obligan a corregir nuestro rumbo. El budismo nos enseña que cuando algo se cierra en nuestra vida, es porque ya no nos sirve. Cuando algo nos desafía, es porque nos está preparando para lo que viene. Y cuando algo se retrasa, es porque aún no es el momento adecuado. El Dharma nos recuerda que todo llega en su debido tiempo. No podemos apresurar la floración de una planta ni hacer que el sol salga antes. Lo mismo ocurre con nuestros procesos personales. A veces, queremos respuestas inmediatas, queremos que el dolor termine rápido, queremos que las cosas cambien ya. Pero la vida tiene su propio ritmo, y confiar en él nos libera de la ansiedad y la frustración. Cuando comprendemos que todo sucede por una razón, dejamos de ver las dificultades como castigos y empezamos a verlas como oportunidades. Si algo no está funcionando, en lugar de luchar contra ello, podemos preguntarnos, ¿qué me está queriendo enseñar esta situación? El Dharma no siempre es visible en el momento. Muchas veces, solo con el tiempo entendemos por qué algo sucedió de cierta manera. Pero si aprendemos a confiar en el orden de la vida, encontramos paz incluso en medio de la incertidumbre. Cada uno de nosotros tiene un camino único. No podemos compararnos con los demás ni seguir el ritmo de nadie más. Lo que es correcto para otra persona puede no serlo para nosotros. Escuchar nuestro interior, seguir nuestra intuición y aceptar los cambios con apertura nos ayuda a caminar en armonía con el Dharma. No estamos aquí por casualidad. Cada experiencia, cada persona que conocemos y cada decisión que tomamos forman parte de un equilibrio mayor. Cuando confiamos en que todo sucede en su debido momento, dejamos de vivir con miedo y comenzamos a vivir con propósito. La ilusión del control, aprender a confiar en el flujo de la vida. Desde que nacemos, nos enseñan que debemos tomar el control de nuestra vida. Nos dicen que si trabajamos duro, si planificamos bien y tomamos las decisiones correctas, todo saldrá como esperamos. Pero tarde o temprano, la vida nos demuestra que eso no es cierto. Hay cosas que simplemente escapan a nuestro control. Relación que parecía estable y se rompe, trabajo que parecía seguro y se pierde, planes que parecían perfectos y fallan sin razón aparente. Cuando las cosas no salen como queremos, sentimos frustración, ansiedad y miedo. Nos preguntamos qué hicimos mal, por qué todo se derrumbó si habíamos hecho lo correcto. Pero aquí es donde el budismo nos ofrece una enseñanza clave: el control es una ilusión. Nada en la vida es completamente predecible. Creemos que podemos asegurarnos de que todo siga un orden, pero la realidad es que la existencia fluye a su propio ritmo. El problema es que nuestra mente quiere certezas, quiere garantías, quiere tener todo bajo control. Y cuando no las tiene, entra en pánico. Hay una historia budista que ilustra esto. Un rey tenía 3 consejeros y, un día, les pidió que le explicaran por qué la vida era tan impredecible. El primer consejero dijo que todo era cuestión de suerte. El segundo dijo que todo era el resultado de decisiones previas. El tercero simplemente llevó al rey a un río y le pidió que tratara de detener el agua con sus manos. Por más que lo intentó, no pudo hacerlo. El agua fluía sin importar cuánto se esforzara. El consejero entonces le dijo: la vida es como este río. Puedes tratar de controlarla, pero tarde o temprano te darás cuenta de que es imposible. La única opción es aprender a navegar con la corriente. El sufrimiento nace cuando nos aferramos a la idea de que todo debe ser de una manera específica. Creemos que seremos felices solo si logramos cierto objetivo, solo si mantenemos ciertas condiciones, solo si todo encaja en nuestra idea de cómo debería ser la vida. Pero la realidad no funciona así. Cuando soltamos la necesidad de controlarlo todo, experimentamos una gran liberación. No significa que dejemos de actuar o que no tengamos metas, sino que entendemos que no podemos forzar las cosas. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, pero el resultado final no siempre está en nuestras manos. El budismo nos enseña que confiar en el flujo de la vida no es resignarse, sino aprender a aceptar lo que viene sin resistencia. No significa que no tengamos sueños o aspiraciones, sino que dejamos de aferrarnos a una única forma de alcanzar la felicidad. Muchas veces, lo que parece una pérdida es en realidad una oportunidad disfrazada. Una puerta que se cierra puede estar evitando que entremos en un lugar que no era para nosotros. Un obstáculo puede estar redirigiéndonos hacia un camino mejor. Pero si estamos demasiado enfocados en forzar las cosas, no podemos ver estas señales.
Hay una práctica budista llamada Wu Wei, que significa acción sin esfuerzo. No se trata de no hacer nada, sino de actuar en armonía con el flujo de la vida. En lugar de tratar de empujar el río, aprendemos a navegar con él. En lugar de gastar energía en resistir lo inevitable, aprendemos a adaptarnos y a movernos con lo que sucede. Cuando confiamos en que la vida nos lleva exactamente a donde necesitamos estar, la ansiedad desaparece. Dejamos de preocuparnos obsesivamente por el futuro y comenzamos a vivir el presente con más tranquilidad. Aceptamos que habrá momentos de incertidumbre, pero en lugar de verlos como amenazas, los vemos como parte natural del viaje. Un buen ejercicio para practicar esto es recordar momentos en los que algo no salió como esperábamos, pero con el tiempo nos dimos cuenta de que fue lo mejor que pudo haber pasado. Tal vez una relación que terminó nos permitió encontrar algo más auténtico. Tal vez un fracaso nos llevó a descubrir una nueva habilidad. Tal vez un cambio inesperado nos abrió una puerta que ni siquiera sabíamos que existía. Cuando soltamos la ilusión del control, dejamos de vivir con miedo. En lugar de preocuparnos por asegurarnos de que todo salga bien, aprendemos a confiar en que, sin importar lo que suceda, podremos enfrentarlo. Esto no significa que todo será fácil, pero sí que podemos encontrar paz incluso en medio de la incertidumbre. La vida no es algo que debamos controlar, sino algo que debemos aprender a vivir. Cuando dejamos de luchar contra el flujo natural de las cosas, encontramos una serenidad que antes parecía inalcanzable. Sin pérdida, no hay evolución, como el desapego nos hace más libres. Todo en la vida es temporal. Personas, lugares, momentos, emociones, todo cambia, todo se transforma. Sin embargo, nos aferramos a lo que conocemos porque nos da una sensación de seguridad. Queremos que las cosas sean permanentes, que el amor dure para siempre, que el éxito se mantenga intacto, que la felicidad no desaparezca. Pero el budismo nos enseña que la verdadera libertad solo llega cuando aceptamos la impermanencia y aprendemos a soltar. El miedo a la pérdida es una de las principales fuentes de sufrimiento. Nos aterra perder a quienes amamos, nos duele dejar atrás etapas importantes de nuestra vida, nos cuesta aceptar que nada es eterno. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de ver la pérdida como algo negativo, la viéramos como una oportunidad para crecer? Imagina una serpiente que no muda su piel. Se aferraría a lo viejo, se volvería rígida, no podría moverse con libertad. Lo mismo ocurre con nosotros. Si no aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve, nos estancamos. La vida nos empuja a evolucionar, y muchas veces lo hace a través de la pérdida. En el budismo, hay una historia que ilustra esto de manera poderosa. Un maestro tenía un vaso de cristal que apreciaba mucho. Un día, uno de sus discípulos le preguntó por qué lo usaba todos los días sin miedo a que se rompiera. El maestro respondió: para mí, este vaso ya está roto. Aunque lo cuide, en algún momento se caerá o se desgastará. Sabiendo esto, lo disfruto aún más en el presente. Esa es la clave del desapego. No significa no amar o no valorar lo que tenemos, sino comprender que todo es temporal y, precisamente por eso, debemos apreciarlo mientras está. No podemos evitar la pérdida, pero sí podemos cambiar nuestra relación con ella. El apego nos hace vivir con miedo. Miedo a perder una relación, miedo a que un éxito se desvanezca, miedo a que las cosas cambien. Pero ese miedo no impide que la vida siga su curso. La persona que teme perder algo en realidad no lo está disfrutando, porque en su mente ya está sufriendo por la posibilidad de que desaparezca. Aprender a soltar nos da una libertad inmensa. Cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos bien, encontramos una paz que no puede ser destruida. Esto no significa que dejemos de amar o de esforzarnos, sino que lo hacemos sin aferrarnos, sin exigir que las cosas sean de una única manera. El desapego también nos ayuda a ver la vida con más claridad. Muchas veces nos aferramos a personas o situaciones que ya no nos aportan nada positivo, simplemente porque nos da miedo el cambio. Pero la vida, en su infinita sabiduría, nos muestra cuando es momento de dejar ir. Si algo o alguien se aleja, tal vez sea porque ya cumplió su propósito en nuestra historia. No significa que no sintamos tristeza o nostalgia. Somos humanos, y es natural sentir dolor cuando algo importante se va. Pero cuando entendemos que la pérdida es parte de la vida, el dolor se convierte en aceptación, y la aceptación nos libera.
Un ejercicio práctico para soltar el apego es observar qué cosas o personas en nuestra vida estamos reteniendo por miedo. Preguntarnos: ¿me aferro a esto por amor o por temor a perderlo? ¿Este apego me está trayendo paz o sufrimiento? ¿Qué pasaría si soltara esta necesidad de control? Muchas veces, cuando soltamos, la vida nos sorprende. Algo que parecía una pérdida se convierte en una puerta a nuevas oportunidades. Lo que parecía un final, en realidad es el comienzo de algo mejor. El desapego no significa perder el interés por la vida, sino aprender a vivir con más ligereza. Nos permite disfrutar el presente sin miedo, amar sin posesión y aceptar el cambio con serenidad. Porque en el fondo, nunca perdemos nada realmente, simplemente, la vida nos invita a seguir adelante. Las señales del universo: cómo aprender a leer lo que la vida nos dice. A veces, sentimos que la vida nos está hablando. Un evento inesperado, una coincidencia extraña, una persona que aparece justo en el momento indicado. Pero muchas veces ignoramos estas señales porque estamos demasiado ocupados intentando controlar nuestro camino o porque creemos que todo es simple azar. Sin embargo, en el budismo se enseña que nada es casualidad. Todo lo que ocurre tiene un significado, y si aprendemos a observar con atención, podemos encontrar orientación en medio de la incertidumbre. Las señales del universo no son mensajes mágicos ni predicciones del destino, sino respuestas que surgen de la propia naturaleza de la vida. Cada acción genera una reacción, cada elección abre un camino y cada experiencia es una oportunidad de aprendizaje. Lo que llamamos señales no son más que reflejos de la conexión profunda que existe entre nosotros y el mundo que nos rodea. Imagina que un día tomas una decisión importante, poco después, empiezas a notar patrones en tu entorno. Una frase que alguien dice sin darse cuenta, un libro que cae en tus manos con la respuesta que buscabas, una oportunidad que aparece cuando menos la esperas. ¿Es solo coincidencia? ¿O, más bien, es la vida mostrándote el camino? En el budismo, hay una historia sobre un discípulo que quería alcanzar la iluminación. Preguntó a su maestro cómo saber si estaba en el camino correcto. El maestro sonrió y le dijo: cuando caminas por el bosque, ¿cómo sabes que se acerca la primavera? El discípulo respondió: veo las flores brotar, siento el aire más cálido, escucho los pájaros cantar. El maestro asintió: así como la naturaleza nos habla, la vida también nos envía señales. Solo necesitas aprender a observarlas. Pero para ver estas señales, primero debemos calmar nuestra mente. Cuando estamos llenos de ruido interno, preocupaciones y miedo, no podemos notar lo que la vida nos está mostrando. La práctica de la atención plena nos ayuda a estar más presentes y a percibir estos mensajes con mayor claridad. Una de las señales más claras que la vida nos da es la resistencia o fluidez en las situaciones. Si algo se siente forzado, lleno de obstáculos y tensión constante, tal vez no sea el camino correcto. En cambio, cuando las cosas fluyen con naturalidad, cuando aparecen las personas adecuadas en el momento preciso, es una indicación de que estamos alineados con nuestro propósito. Otro tipo de señal es la repetición. Si un mismo mensaje llega a ti por diferentes medios, si un mismo problema se presenta una y otra vez, es posible que haya una lección que aún no has aprendido. En lugar de ignorarlo, puedes preguntarte: ¿qué me está tratando de enseñar esta situación? El budismo nos invita a confiar en que la vida nos guía siempre, aunque no podamos verlo con claridad en el momento. Lo que hoy parece un obstáculo, con el tiempo puede revelarse como una bendición. Lo que ahora duele, tal vez sea lo que nos empuje a crecer. Un ejercicio útil es escribir en un diario las situaciones inesperadas que ocurren en tu vida y reflexionar sobre su significado. Preguntarte si hay patrones, si hay respuestas que estaban frente a ti y no habías notado. Aprender a leer las señales del universo no significa depender de ellas ciegamente, sino usarlas como una brújula interna. Cuando dejamos de luchar contra la vida y empezamos a escuchar lo que nos dice, encontramos un camino más claro, más ligero y lleno de propósito. Nada es casualidad. Todo lo que llega a ti tiene un significado. Solo necesitas aprender a mirar con atención. Serenidad ante lo inesperado, como encontrar paz en la incertidumbre. La vida está llena de cambios inesperados. Un día todo parece estable, y al siguiente, todo da un giro inesperado. Perdemos un trabajo, una relación termina, aparece un desafío que nunca imaginamos.
La incertidumbre es parte de la existencia, pero en lugar de aceptarla, la mayoría de las personas intentan luchar contra ella. Buscamos seguridad, control y certezas, cuando en realidad, el cambio es lo único constante. El budismo nos enseña que la paz no se encuentra en la ausencia de incertidumbre, sino en la capacidad de vivir con ella sin miedo. No podemos evitar que la vida cambie, pero sí podemos aprender a responder con serenidad a lo inesperado. Imagina que estás en un bote en medio del océano. Si intentas controlar las olas, solo te agotarás. Pero si aprendes a moverte con ellas, a fluir en lugar de resistirte, descubrirás que puedes navegar incluso en aguas turbulentas. La incertidumbre es como ese océano. No puedes detener su movimiento, pero sí puedes aprender a viajar en él con confianza. En la tradición budista, hay una historia sobre un monje que vivía en la cima de una montaña. Un día, un aldeano llegó corriendo y le dijo: «Maestro, una gran tormenta se acerca, debes bajar antes de que sea tarde». El monje sonrió y respondió: «Si la tormenta viene, la aceptaré». El aldeano insistió: «Pero podrías morir». El monje respondió: «Si debo morir, lo aceptaré. Si debo vivir, también lo aceptaré. Lo que tenga que suceder, sucederá». Este relato no significa que debamos ser indiferentes o no tomar precauciones, sino que debemos aprender a soltar el miedo a lo que no podemos controlar. La incertidumbre solo nos aterra cuando creemos que no seremos capaces de afrontar lo que venga. Pero la verdad es que hemos superado todas las dificultades que la vida nos ha puesto hasta ahora, y eso significa que podemos seguir haciéndolo. Muchas veces, lo inesperado trae consigo oportunidades que no habríamos considerado si todo hubiera salido según nuestro plan. Un cambio repentino puede ser la puerta a un camino que nunca habíamos imaginado, pero que nos llevará exactamente donde necesitamos estar. Un ejercicio práctico para encontrar serenidad en la incertidumbre es preguntarnos: ¿cuántas veces algo que parecía un problema resultó ser una bendición disfrazada? ¿Realmente necesito tener todas las respuestas en este momento? ¿Estoy perdiendo el presente por preocuparme por un futuro que aún no existe? La vida es un flujo constante, y la resistencia solo genera sufrimiento. Aceptar la incertidumbre no significa renunciar a nuestros deseos o dejar de actuar, sino confiar en que, pase lo que pase, encontraremos la manera de seguir adelante. La paz no se encuentra en tener todas las respuestas, sino en aprender a vivir con las preguntas. No en saber qué pasará mañana, sino en confiar en que podremos afrontarlo cuando llegue. Nada en la vida es completamente seguro, pero cuando aprendemos a soltar el miedo al futuro, encontramos una libertad inmensa. En lugar de preocuparnos por lo que no sabemos, podemos empezar a vivir plenamente el presente. El camino hacia la iluminación, como cada evento nos acerca a despertar. A lo largo de la vida, pasamos por experiencias que nos desafían, nos transforman y nos hacen cuestionar nuestra propia existencia. A veces, todo parece caótico, sin sentido. Nos preguntamos por qué suceden ciertas cosas, por qué hay sufrimiento, por qué la vida nos pone pruebas tan difíciles. Pero el budismo nos enseña que cada evento, incluso el más doloroso, es una oportunidad para despertar. La iluminación no es un estado místico inalcanzable ni algo reservado solo para los monjes que meditan en las montañas. La iluminación es simplemente la capacidad de ver la realidad con total claridad, sin las distorsiones del miedo, el apego o la resistencia. Es vivir con plena conciencia, comprendiendo que cada experiencia es parte de nuestro crecimiento y evolución. Imagina que cada evento en tu vida es una pieza de un gran rompecabezas. Mientras estás en medio de la experiencia, puede que esa pieza parezca fuera de lugar, sin lógica. Pero con el tiempo, cuando miras el cuadro completo, te das cuenta de que cada pieza encajó perfectamente para llevarte a donde necesitabas estar. En el budismo, hay una historia sobre un viajero que se perdió en la niebla mientras caminaba por una montaña. Al principio, sintió miedo y desesperación, sin saber hacia dónde ir. Pero en lugar de entrar en pánico, decidió avanzar paso a paso, confiando en que encontraría el camino. Con cada paso, la niebla se disipaba un poco más, hasta que finalmente pudo ver con claridad. La enseñanza de esta historia es que el camino hacia la iluminación no se revela de inmediato. No obtenemos todas las respuestas de una vez, pero si seguimos avanzando con conciencia y confianza, poco a poco la claridad llega. Cada desafío, cada pérdida, cada momento de confusión es parte de nuestro camino de despertar. No estamos aquí para evitar el sufrimiento, sino para aprender de él,
para usarlo como una herramienta de transformación. Cuando miramos la vida con los ojos de un aprendiz en lugar de con los ojos de una víctima, todo cambia. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto?, podemos preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? Cada obstáculo se convierte en una lección, cada dolor en una oportunidad para crecer, cada cambio en una puerta hacia algo más grande. El problema es que muchas veces vivimos en automático. Nos dejamos llevar por la rutina, por las expectativas sociales, por los miedos y las preocupaciones del día a día. No nos detenemos a observar, a reflexionar, a preguntarnos si realmente estamos viviendo de acuerdo con nuestra esencia. La iluminación no es algo que sucede de la noche a la mañana, sino un proceso de despertar progresivo. Y cada experiencia que vivimos nos da la oportunidad de dar un paso más en ese camino. Una práctica esencial en el budismo es la autoobservación. Tomarnos un momento cada día para preguntarnos: ¿estoy viviendo con conciencia o en piloto automático? ¿Estoy reaccionando con miedo o con comprensión? ¿Qué me está enseñando esta situación sobre mí mismo? Muchas veces, la iluminación no llega en momentos extraordinarios, sino en los más simples. En el silencio de la meditación, en la calma de una respiración profunda, en la capacidad de aceptar el presente sin resistencia. La iluminación no es un destino lejano, sino una forma de vivir, una manera de ver el mundo con más claridad y menos apego. Cuando comprendemos esto, dejamos de luchar contra la vida. Dejamos de resistirnos a lo que nos sucede y comenzamos a fluir con lo que es. La verdadera paz no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en trascenderlo, en aprender a ver cada experiencia como una oportunidad de evolución. El camino hacia la iluminación es un viaje personal. No hay un solo camino correcto, no hay un punto final donde todo se resuelva mágicamente. Pero cada día, cada experiencia, cada desafío nos da la oportunidad de despertar un poco más, de ver la vida con más claridad y de vivir con más paz. La iluminación no es algo externo que debamos alcanzar. Ya está dentro de nosotros, esperando a ser descubierta. Solo necesitamos abrir los ojos y darnos cuenta de que todo, absolutamente todo lo que vivimos, nos está llevando exactamente a donde necesitamos estar. A lo largo de este vídeo, hemos explorado cómo cada experiencia en la vida tiene un propósito, cómo el caos nos transforma, cómo la vida nos envía señales y cómo la incertidumbre puede ser una oportunidad en lugar de una amenaza. Si hay algo que podemos llevarnos de esta enseñanza es que nada es en vano, todo nos está moldeando para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir explorando juntos estas enseñanzas. Y ahora, quiero leerte, ¿cuál de estos aprendizajes te hizo reflexionar más? Déjamelo en los comentarios, porque tu experiencia puede ayudar a otros en su propio camino. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.